Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No se va a escuchar una mierda con la mascarilla. Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Ya lo dije mal, otra vez. Qué mal arranque, ¿no? Sí. Arranca tú. No. Ah. Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en otro vídeo. Esta vez os voy a hablar no del Hanami, porque a pesar de que se supone que este fin de semana iba a hacer bueno y esas cosas, en realidad ayer hizo un día de mierda, lluvia, y aunque ahora mismo se pueda ver esto que... Oh, me encanta hacer estos cambios de cámara mientras estoy grabando. Aunque se vean ya los arbolitos florecidos y todas estas cosas, en realidad hoy no estaba el día para hacer Hanami, porque como veis arriba, pues hay muchas nubes y había cierta probabilidad de lluvia. Entonces el problema al que nos enfrentamos, vamos a cruzar por aquí. El problema al que nos enfrentamos es que llueva de manera inesperada, como si esto fuera Asturias. Entonces, bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ay, estás grabando. Vamos a ir a bailar salsa. Vamos a ir a bailar salsa. En realidad vamos a ir bachata, pero bueno. Bueno, también. Sí. Salsa y bachata, porque yo creo que algunos ya lo sabéis ya. Bailo, sí, aunque estos 2 años no bailé nada. Por el tema del COVID, vamos, no me acerqué a nadie para bailar. Ni en España ni aquí en Japón. Y ya la semana pasada volví a retomarlo. Y tengo el cuerpo muy oxidado, muy oxidado. Así que va siendo hora de volver otra vez a clases, de ponerse en marcha el funcionamiento y a recordar cosas, que el cuerpo recuerda más que la mente. Así que, bueno, lo que tocará. Luego os pondré por ahí algún vídeo y demás, si grabo de hoy, de mientras bailamos y tal. Aquí a la izquierda y luego al parque por la izquierda, por si se me va la pelota, ¿eh? Tengo el GPS también puesto mientras grabo. Es que esto es la hostia. Estoy muy contento con mi nuevo móvil, la verdad. Esto de tener el GPS mientras grabo, poder andar sin perderme y... hay pantalla para aburrir. Pues nada, eso. Os dejaré también una página aquí abajo en el primer comentario para los que os interese el mundo del baile latino en Japón. Creo que la página era de todo Japón, no estoy seguro, al menos de Tokio seguro, porque todos los bares de Tokio están listados. Y es para que, bueno, si estáis aquí, os gusta el baile y demás, y queréis ir a bailar, pues simplemente accedéis a esa página, buscáis uno de los sitios de baile, porque algunos son estudios de baile, otros son bares, y entonces, bueno, depende de cada sitio, pues se hace de forma distinta. Pero ahí podéis ver los eventos, todos puestos como en una misma página. Creo que es por aquí, Carito. Por aquí. Por aquí bajamos a la izquierda. Y ahora pues eso, vamos a ir a un sitio nuevo que nunca he ido, no lo conozco, no tengo ni idea. De hecho, el de la semana pasada tampoco lo conocía. Uf, me duele la mano. No lo conocía tampoco, se llamaba Calle 8 y bueno, a ver, el tío era bastante majo, un sueco que hablaba español y que tenía amistades con varios latinos aquí en Tokio y demás. Bueno, sitio bastante bien, la clase también bastante bien y precios hay que decir que ahora respecto a como estaban antes de COVID ha subido todo. Antes la entrada en los sitios era normalmente 1500 yenes, que al cambio pues... 12 euros más o menos la entrada al local. Y las clases depende. Las clases varían entre 1500, que ahora es más o menos en lo que están todos. Normalmente una clase, 2 clases, 1500 yenes, que suele ser 2 horas. Y hay algunas que hasta te cuestan 2500 y 2000. Depende. Entonces, bueno, post-COVID es lo que hay. Y nada, a ver qué tal está. Y lo dicho, ahí os dejaré la página para que le echéis un vistazo. Y bueno, pues los que os guste, pues adelante, os gustará este vídeo.
porque tendréis, como yo de primeras, yo tenía curiosidad la primera vez que vine, cómo bailarían aquí en Tokio, si serían putos palos como yo cuando empecé o no. Qué camino más peculiar, pero sí, vamos bien. No, yendo al café latino. No, esto no es el Café Latino. A la vuelta está. ¿Sí? No sé. La dirección sí, más o menos es por ahí, pero no es exactamente el mismo punto del Café Latino. Hostia, esto es un cementerio, espera. Esto no lo he enseñado nunca, Siempre pasamos de noche. pero joder, a ver si lo puedo meter así, que no se vea la rejilla. Esto es un cementerio japonés. Mira que tenemos uno al lado de casa. Cuidado, cuidado. Mira que tenemos uno al lado de casa y nunca lo hemos visitado. Ahora os voy a enseñar la parte de adelante porque ya me cansa el brazo. Pero mira, nunca entré, pero sí que lo había visto, los cementerios japoneses. Este tipo de tumbas te las puedes encontrar también en Fushimi Naritai, ¿sabía? ¿Te acuerdas? Sí. Que había este tipo de tumbas. Ya ves, el café latino está acá a la izquierda. ¿Por aquí? Sí. Bueno, el Café Latino es el punto, yo creo, más conocido de baile. Ya, todo el mundo lo conoce. Cuando llegas a Tokio, sí, esta calle sí me suena. Ya. Esto sí. ¿Y por qué coño nunca me di cuenta de este cementerio? Porque siempre pasamos de noche. Pues sí, es verdad. Mira, ahí al fondo es donde está el Café Latino, pero vamos por aquí que el bar está para este otro lado. Mira, y luego esto es lo que se puedes encontrar para el Motainai. Te sobra, le sobra a la gente de los bares, la neverita o lo que sea, y te lo llevas tú para casa. Pues bueno, eso, el caso. El Café Latino es el punto por excelencia. Yo creo que debe ser de los bares más antiguos de Tokio, Sí, de baile latino. Yo cuando llegué por primera vez en 2017 puse bailes latinos Tokio y fue lo primero que me salió. Ahora ya hay un cojón más, la verdad. Y no todos están concentrados, que es lo bueno. O sea, no todo está en Roppongi. Tienes, yo qué sé, en Shinjuku también hay. Tienes en donde yo trabajaba antes, en Kodenmacho. Tienes... Pero desde luego sí, donde más hay es en Roppongi, efectivamente. Y... no sé, espero que os guste este mini paseo y lo que pongamos a continuación, porque ya creo que aquí voy a aprovechar y me despido. Bueno, pues espero que os haya gustado esta mini review de los bailes latinos en Tokio. Creo que es aquí a la izquierda. Y sí. Y nada, dejadme ahí un comentario, que eso ayuda muchísimo a posicionar los vídeos y demás. Así que dejadme cualquier cosita, en plan, ¿qué os ha parecido el cementerio? ¿Qué os ha parecido los bailes? Ahí, Mirage. Ahí es donde vamos. Al Mirage. Así que venga, nos vemos en el siguiente. Bye.